Hola, el día de hoy te hablaremos de nuestro proyecto para el 6K, el Decreto Regulatorio 0001 del 2021, por el cual se regulan las disposiciones de la Ley 1616 del 2013. Nuestro equipo está conformado por Amanda Sofía Maya Duarte, Juan Martín Duque Guzmán, Karen Daniela Valencia González, Sofía Vivas Casallas y quien te habla, Paula Andrea Sierra Mose. Con este proyecto buscamos solucionar las actuales dificultades que encontramos en la Ley 1616 del 2013 sobre salud mental en Colombia, haciendo un énfasis particular en la prestación de atención de salud mental para niños, niñas, adolescentes víctimas del conflicto armado en Colombia. En el siguiente video encontrarás explicado nuestro proyecto en dos fases. En la primera fase de nuestro video encontrarás información sobre el decreto regulatorio. Allí hablaremos de las razones por las que a través de un decreto regulatorio podemos llegar a mejorar la aplicación de la Ley 1616, mejorando el servicio de salud mental en niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. En esta fase hablaremos del impacto que puede tener el decreto en las normas ya vigentes y mencionaremos aquellos elementos innovadores que queremos aplicar en la ley. En la segunda fase de nuestro video encontrarás los retos que presenta esta propuesta y cómo pueden ser solucionados. Entre ellos identificamos la viabilidad económica del proyecto, así como la viabilidad política y jurídica del mismo. Finalmente, también en esta sección encontrarás el análisis de derecho comparado que nos ayudó a construir este proyecto. Acompáñanos. Ahora continuaré con la siguiente fase, que es la presentación del decreto reglamentario como solución escogida. Para esto debemos entender en qué consiste y debemos saber que su objetivo es regular las disposiciones de la Ley 1616 de 2013, estableciendo los mecanismos que buscan implementar y concretar los principios de prevención, promoción y atención integral frente a la población que son los niños víctimas del conflicto armado y siempre teniendo como eje el derecho fundamental a la salud mental. Ahora, entendemos que el decreto reglamentario constará de 4 partes. En primer lugar, la introducción, que busca establecer el marco legal relativo a la salud mental en Colombia desde normativa nacional e internacional, pero también teniendo en cuenta las pautas de encuestas de salud que nos permitan dar un abordaje más adecuado a la problemática. El primer capítulo entonces contiene los conceptos básicos necesarios para entender la regulación del decreto y el objetivo principal del mismo. El segundo capítulo es más técnico y contiene toda la infraestructura del proyecto, es decir, que enfatizan las obligaciones y las funciones del personal y las entidades que harán parte del sistema estructural, como lo son las clínicas, los hospitales psiquiátricos especializados, que son organizaciones que van a estar involucradas todo el tiempo y que por lo tanto tendrán que tener en cuenta el enfoque familiar y el enfoque diferencial frente a los niños. Finalmente, el tercer capítulo se refiere a los programas que se desarrollarán, que tendrán como base el principio de prevención y el principio de promoción, y tendrán también en cuenta elementos particulares del conflicto armado, como lo son los eventos traumáticos y el impacto social que tiene en la violencia y la necesidad de apoyo especializado en estos casos. Pero entonces surge un interrogante importante, que es por qué escogimos el decreto reglamentario como solución y no alguna de las otras opciones. Y para esto hicimos un análisis de los riesgos y las posibles fallas que tendría el decreto y encontramos que estas no serían significativas. De hecho, el análisis nos hizo ver que la problemática era realmente que no había avances en la ley porque no se había podido regular la normativa para hacerla efectiva. Así, la falta de regulación desarrolla problemas como lo son diferencias radicales en la calidad del servicio, en el acceso de la población al servicio, en retrasos en la implementación de políticas y programas de salud mental que causan que haya esta problemática. Por esto, un decreto reglamentario sería la opción óptima para materializar estos lineamientos en las normas, teniendo en cuenta lo que ya existe y las disposiciones generales, pero desarrollándolo concretamente, teniendo en cuenta las poblaciones específicas también, como en este caso lo son los niños víctimas del conflicto armado, así logrando una conexión entre la norma y la implementación en los territorios, logrando también una unificación y una implementación eficiente. Por lo tanto, teniendo en cuenta las disposiciones y lo que contiene el decreto, podríamos entender que el decreto es la solución más óptima para solucionar el problema inicialmente planteado, ya que busca una aplicación y una garantía del derecho fundamental a la salud mental para que los niños víctimas de la violencia puedan encontrar una atención integral, pero también tengan un tratamiento específico para sus casos. Ahora, tendría que tenerse en cuenta también que esta solución es innovadora y que su implementación busca causar un impacto. Primero, porque marcaría una diferencia en cuanto a que se enfoca en el apoyo familiar y en el entorno familiar como base de la política, pero además porque tiene enfoques entre la atención psicosocial, la promoción y la prevención, que son elementos que causarían un impacto real desde las medidas que se desarrollan y también teniendo en cuenta la población, que son niños. Y en segundo lugar, porque entendemos la importancia de los roles de entidades departamentales y municipales para materializar las disposiciones desarrolladas
ya que estas entidades estarán involucradas en el proceso de creación, aplicación y control de las medidas que se desarrollan. Así, el decreto permitirá encontrar específicamente los componentes en los instrumentos e identificar las necesidades de las poblaciones en la vida real. Considerando la diversidad de las opciones y los enfoques que se realizaron en los territorios, tenemos en cuenta que los enfoques que se desarrollan son importantes y por eso el decreto es la opción correcta. Hola, soy Sofía y hoy les voy a hablar acerca de los posibles retos, la viabilidad y la influencia del derecho comparado con los países elegidos de nuestra solución propuesta. Toda estrategia implica poder lidiar con algunos retos. ¿Cuáles son los del decreto 0001 del 2021? En primer lugar, encontramos que puede haber una dificultad de implementación en los niveles de atención propuestos en la norma, pues en varios municipios del país no se encuentra con el personal, ni la capacitación, ni la infraestructura para poder tratar y lidiar con las enfermedades de mayor complejidad. Y además los servicios prestados tienden a ser muy generales. Pero ¿cómo podemos lidiar con esto? Ojo, de una manera progresiva. No es algo sencillo, pero el primer paso para una adecuada y efectiva, por supuesto, implementación es que se debe asegurar al menos contar con el personal requerido en las grandes ciudades del país, así como garantizar la presencia de esta asistencia especializada en al menos una ciudad en cada municipio, con el principal objetivo de cada vez poder tener una mayor cobertura a las víctimas del conflicto armado y en específico a nuestra población seleccionada, a los jóvenes víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta obviamente en dónde se encuentra mayor concentración de esta población. En segundo lugar, existe una dificultad para realizar las capacitaciones a las familias y a las comunidades que radica en la falta de estructuración de este tipo de programas para determinar cómo se capacitará a la población sobre este tema. ¿Qué podemos hacer? En el decreto reglamentario se precisa al respecto basándose en los principios de promoción y prevención, tomando como eje central a la familia y a la comunidad. Así que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿es realmente viable la solución? Por supuesto que sí. En ejercicio de su facultad reglamentaria, el presidente puede expedir decretos reglamentarios, valga la redundancia, para la implementación de una ley marco. De esta manera encontramos el decreto reglamentario 0001, una herramienta idónea para la implementación de la ley 1616 con el enfoque en los jóvenes y en la familia, lo cual está planteado en la norma propuesta. Como ya fue expuesto, la salud mental es un tema de primera prioridad en la actualidad, específicamente por el contexto colombiano en posguerra. De esta manera es bastante probable un apoyo por parte de, por ejemplo, los sectores de la economía, sectores políticos, entidades gubernamentales, entre otros, para lograr así una mejor articulación tendiente al logro del gran objetivo, que es mejorar y hacer mucho más efectiva la atención a los jóvenes víctimas del conflicto armado por posibles traumas que hayan sufrido durante este periodo. En cuanto a los recursos económicos, tomando como fuente el Sistema General de Participaciones, lo presupuestado fue de más de 10.000 millones aproximadamente de pesos destinados a la salud mental. Y pretendemos que el 3% de este presupuesto sea empleado para lo dispuesto en el proyecto de decreto para cada municipio. Así que, ¿queda alguna duda de la viabilidad del decreto 00001 del 2021? Esperamos que no, o al menos no tantas. Sin duda alguna podemos definir nuestra investigación en derecho comparado con la conocida frase de vinimos buscando cobre y encontramos oro. Los estados fueron elegidos después de estudiar minuciosamente sus contextos, la aplicabilidad y la efectividad de sus normativas, de lo cual seleccionamos a Chile y a Kosovo, cada uno con un pasado de violencia y reiteradas vulneraciones a los derechos humanos a la población, por lo cual encontramos en cada uno valiosos aportes. Chile, en primer lugar, cuenta con el programa PRICE, que es dirigido específicamente a las víctimas de la dictadura que sufrió el país, y en especial propone niveles de atención para lograr que el paciente tenga la atención especializada que requiere de acuerdo a las especificidades de su caso concreto. Kosovo cuenta con su plan de acción reconociendo el papel fundamental de la familia y la educación en el proceso de prevención, promoción y atención, y pues tratamiento también lo podemos incluir, procurando que este plan de acción comience desde el hogar, fomentando la educación, la comunicación, el respeto a estas poblaciones afectadas
y que se genere una mayor información acerca de las posibles patologías que pueden sufrir las víctimas y procurando, por supuesto, la no discriminación hacia la población afectada. Bueno, esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y brinde la información necesaria. Gracias por su atención.